libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual ya está publicándose para la próxima semana lo que va a ser una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de esta Cámara de Diputados, el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta semana en un día no habitual porque se realizó en el día de ayer, miércoles, la reunión de la Comisión de Juicio Político, pero retoma la actividad, lo que son en definitiva los días martes, como fecha central para seguir analizando lo que es en definitiva el impulso que le está dando el oficialismo desde esta Cámara de Diputados de la Nación. Otras comisiones que también hubo y que tuvieron reuniones a lo largo de esta semana, claro, y qué es lo que se va a esperar. En definitiva, también esa construcción que nosotros estamos señalando, que el oficialismo, la oposición estén buscando temas, estén buscando algunos puntos de acuerdo para poder sesionar. Le pusieron una fecha tentativa el próximo 17 de mayo, después de 2 semanas en la cual vamos a tener domingos intensos desde el punto de vista electoral, elecciones el fin de semana próximo en 3 provincias, en una semana elecciones en 5 provincias más, y a partir de ahí se esperan los acuerdos políticos y que haya sesión en esta Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy Como bien decías, publicada la comisión de la semana que viene, la continuidad del juicio político, y ya entrando en estas 2 semanas con muchas elecciones provinciales que van a complicar un poco la agenda de la Cámara de Diputados, por lo menos hasta la semana del 15 de mayo. Bueno, temas centrales me parece que están pasando por fuera del Congreso Nacional, que tienen que ver con lo político, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo electoral. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, Fer, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. La agenda se reitera en el Congreso, por eso me parece que hay que empezar a mirar afuera del Congreso. Hay que mirar afuera del Congreso porque hay muchos datos políticos que condicionan también la vida parlamentaria, claro, por supuesto, ¿no? Pero lo cierto es que sí, como recién decía Marcos, hay 2 superdomingos, digamos, ¿no? Sí. 2 superdomingos electorales. La primera etapa, el primer hito va a ser, el primer mojón va a ser este domingo. Recuérdenme, chicos, tenemos elección en Jujuy. Sí, los tengo acá. En La La Rioja y en Misiones. Y en Misiones, perfecto. Este fin de semana. Excelente. Y después En las 3 provincias hay diputados como candidatos. Ah, mira, en qué las fórmulas. interesante. Ajá. Mirá Ahora qué después, si bien. querés, las Me repasamos. parece que Dale. según las encuestas que están manejándose en cada una de las provincias, puede haber resultados donde los diferentes sectores políticos queden conformes y queden Así es. contentos. Así es. Perderán en alguna provincia, a lo mejor ganan en otra. Partidos provinciales que a lo mejor retienen el poder en una de las provincias. Podría ser un domingo, súper domingo de elecciones, pero donde podrían quedar todos conformes. Ajá. Y da la impresión de que, se repetiría lo que estamos viendo, salvo en Neuquén, entre comillas, digamos, la ratificación de los oficialismos eventual, tal como Claro. preanuncian las encuestas, que obviamente las encuestas no son ningún oráculo hoy Claro. por hoy, pero lo cierto es que tal como están anticipando algunos sondeos, se ratificarían los oficialismos provinciales allí donde se van a realizar las elecciones. Y después, bueno, el próximo domingo, no el próximo, también tenemos otro 14, super domingo de elecciones, y allí van a competir Tucumán. Hay Tucumán, 5 elecciones. hay ahí, sí. 5 provincias, pero enseguida vamos a estar recordando las provincias. Ahora nos Dale. vamos a ir a una de las provincias Dale. que el domingo tiene elecciones. Hablamos de la provincia de Jujuy, allí nos vamos.
Diputado Daniel Julio Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Lo mismo, diputado. Bueno, estábamos hablando aquí con Laura, con Marcos, un poco hay que mirar qué es lo que pasa fuera del Congreso porque va a haber y tener repercusión directa en lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Y cuando miramos fuera del Congreso tenemos que ver los calendarios electorales en cada una de las provincias, como es el caso de la provincia suya, la provincia de Jujuy. Están en estos momentos día de cierre de campaña, esperando la veda, esperando el día domingo. Bueno, ¿cómo está transitando estas horas, diputado? Bueno, nosotros tenemos dentro de un rato el cierre ya de campaña. Me quedé para atenderlos a ustedes y después me voy ya al acto de cierre. Y bueno, vamos a ver, nosotros nos presentamos como una alternativa para una corrupción muy marcada que hay en Jujuy. Necesitamos cambiar esta situación pero muy angustiosa de la provincia. Vamos a ver si la gente nos acompaña. Jugamos en abierta desventaja por una cuestión económica, pero bueno, nos ofrecemos como alternativa, la gente decidirá con el voto. Claro, ahí el Frente de Todos, ¿cómo se expresa en la provincia de Jujuy? ¿El justicialismo está dividido ahí también o no? El Partido Justicialista al que yo pertenezco prácticamente se asoció con el gobierno de Morales y hoy no es una oposición, hoy es una sociedad de negocios entre el gobernador Morales y el presidente del partido nuestro, Rivarola. Así que tan lejos las banderas del justicialismo han quedado guardadas en algún cajón porque ahí hay una sociedad de negocios muy marcada. La hemos denunciado durante toda la campaña sin ningún tipo de miramiento. Hemos dicho las cosas como son, con claridad. Y la provincia de Jujuy está en manos de no más de 10 familias y todos los negocios pasan por ahí. Acá no vemos los resultados del litio que tanto pregona Morales, la cauchari, la energía eléctrica, la marihuana, el aceite de cannabis. La gente de Jujuy no ve absolutamente nada de esa riqueza que se pregona, lamentablemente. Diputado Ferreira, perdón. Sí, vos, Mauro. Laura Sarra lo saluda. No, usted mencionaba a uno de los candidatos a Rivarola, pero ¿cuál es el candidato que usted, o cuál es la lista que usted está apoyando y a cuyo cierre de campaña va a concurrir un poco más? La nuestra es una lista que conformamos allá a fines de año para evitar la reforma de la Constitución. Ajá. Una reforma que el gobierno pretendía para lograr impunidad, la totalidad del poder, cercenar libertades, una reforma prácticamente a la medida del gobierno de la provincia. Nosotros nos opusimos, logramos evitarla. Posteriormente volvió el gobernador Morales a poner la reforma de la Constitución a consideración y con el voto del justicialismo, que le facilitó el voto que le faltaba a Morales, lograron aprobar una reforma que se va a votar el domingo. Y nosotros estamos tratando... ¿Quiénes son nosotros? Quería saber cuál es el postulante de la lista que usted está auspiciando. La lista nuestra se llama Unidad por Jujuy. Primero la iba a encabezar el senador Guillermo Snopek, pero debido a que que Guillermo es cuñado del gobernador, lo impugnaron. Así que tuvimos que reemplazarlo y nos costó encontrar una persona que reúna las condiciones que nosotros pretendíamos y la teníamos bastante cerca, que es el doctor Cardoso. Es una persona con experiencia de gobierno, 2 veces, digamos, 2 mandatos de diputado, el único que se oponía a las cuestiones que mandaba el gobierno de la provincia, un hombre bastante equilibrado, sereno, un hombre aplomado, con muchos conocimientos, una persona que reúne condiciones. Y lo que nosotros, por sobre todas las cosas, hemos priorizado es que no tengan malos antecedentes. Nosotros tenemos un grupo de más de 20 personas que, sentados a la mesa y frente al público, le dijimos: acá estamos todos los de la lista. Ninguno con ninguna causa, ningún cuestionamiento de ningún tipo.
Diputado, y eso es lo que le ofrece al público de Jujuy. Diputado, no entiendo cuál es la impugnación, digamos, un lazo familiar no sanguíneo. ¿Por qué es la impugnación y no puede presentarse como gobernador? Digamos, es cuñado por parte de la hermana del senador Snope, que está casado con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Sí, lo que ocurrió es que nosotros no sabíamos que Morales se había casado, porque él había tenido un casamiento tipo ceremonia tribal, digamos, que no tenía valor, pero después, en forma muy reservada, se había casado en el registro civil, y no lo sabíamos. Y la Constitución prevé que no podía ser candidato Guillermo. Y por eso Guillermo nos acompaña como convencional constituyente, pero no pudo ser el candidato a gobernador. Y para la reforma constitucional, ¿qué tiene que hacer la lista de usted? ¿Qué porcentaje de votos tiene que sacar para tener poder de bloqueo de esa reforma constitucional que está en marcha, digamos? Necesitamos 25 votos. Sobre 48 necesitamos 25 votos. Si logramos 25 votos, esa reforma no va a salir. Y usted dice que... Para Jujuy sería muy importante que no salga. La reforma de la Constitución se debe hacer previa consulta a las instituciones intermedias, a los consejos profesionales, a los actores de la provincia, de forma tal de que la reforma contemple todo aquello que sea beneficioso para Jujuy. Acá se busca impunidad, se busca más poder del que ya se tiene, y nosotros queremos evitar eso. Se va a cercenar la protesta, se va a pretender poner a la SUCE, porque digamos, el grupo que controla las tarifas dentro de la Constitución, entonces lo que la SUCE resuelva va a ser constitucional, no va a haber derecho a reclamos. En el caso de las protestas, hoy ya en Jujuy, por una protesta le hacen una contravención y la persona sí o sí tiene que pagar una contravención por una protesta, como el caso puntual de la madre de la niña Yara, que la mataron, que protestaba por su hija muerta, ella sola, sin incidentes en la calle, sin embargo tiene una contravención, que gracias a Dios la justicia ayer falló en contra de los asesinos y los condenó a cadena perpetua. Y a uno de ellos, que es menor, ya se pasó la información para que el juzgado de menores tome cartas en el asunto. Así que no tiene que ser una constitución a medida del Estado provincial o del gobierno de turno, sino una reforma constitucional que beneficie a todos. Y por eso nos oponemos. Diputado, preguntarle porque me llamó la atención hablando de, una constitución que beneficia a todos. Usted recién hacía mención de que, las riquezas que estaría percibiendo Jujuy a partir de los yacimientos de litio, las plantaciones de marihuana y la industrialización del cannabis, etcétera, etcétera, no está derramando sobre la población de Jujuy, ¿no? Esa riqueza. ¿Cómo está hoy Jujuy? Porque uno acá en la capital federal, usted lo debe haber visto cuando viene como diputado nacional, hay un montón de publicidades por parte del gobierno de la provincia, mostrando justamente una provincia relativamente próspera, invitando al turismo, etcétera, etcétera. Pero quería saber cómo está hoy la situación social en Jujuy, digamos, cuál es el índice de pobreza, cómo está su economía, si está en déficit, si está muy endeudada. ¿Por qué dice que el gobierno de Morales, está llevando adelante una gestión muy corrupta? Mire, yo tengo por costumbre hablar con la verdad. La provincia de Jujuy está en una situación extremadamente crítica. Los sueldos de la provincia son paupérrimos. Ahora tenía previsto el gobernador aumentar un 10% los sueldos. Como parece que no le gustaron las encuestas que hay para la elección del domingo, dijo que no a un 10, que va a ser un 15. Después habló de un bono de 20.000 pesos. Los médicos nuestros no quieren hacer guardia en los hospitales porque los sueldos son bajísimos, prefieren ir a hacer guardia a Salta. Ah, mira. Cuando hay una provincia instalada como la que está instalada en Jujuy, la salud de la gente de menos recursos está en los hospitales. Si el hospital no tiene los médicos y los recursos necesarios, la gente pobre está condenada a morirse.
Tenemos que ver la forma de tener nuestros hospitales en condiciones. Los maestros en permanente protesta por el maltrato. No se los respeta como tales, que es lo que hay que hacer. El maestro es el segundo hogar de nuestros hijos. La policía desconforme, protesta en la calle todos los días. Yo lo he dicho claramente en Buenos Aires. La imagen que Morales vende de Jujuy en Buenos Aires es absolutamente mentirosa. Lo he dicho con absoluta claridad. Hemos gastado 700 millones de dólares en Cauchari para generar energía solar y transcurrido 10 o 12 años, que es la vida útil de los paneles solares, la planta no se va a terminar de pagar y la provincia va a quedar con una deuda en dólares muy, pero muy grande. Y nos preguntamos, si vamos a pagar la luz más cara del país, ¿para qué nos endeudamos? ¿Qué sentido tuvo? ¿Dónde están los ingresos de Cauchari? El tema del litio es un secreto. La regalía minera era del 4% de la noche a la mañana, ahora es el 0,4%. ¿Qué pasó ahí? Son todas cosas que no podemos tener en conocimiento claro por qué se hicieron, pero sí le puedo decir con absoluta seguridad que la miseria se instaló en Jujuy por la corrupción del gobierno en sociedad con el gobierno, con el Partido Justicialista. Lo he dicho acá y se lo digo a ustedes, porque es la verdad absoluta y no me desdigo de eso, tengo la costumbre de hablar con la más absoluta verdad. Por eso pretendemos ser una alternativa de cambio. No tenemos los recursos económicos que ellos tenían, por supuesto, no sé cómo nos irá. Nos pusimos como alternativa. La gente decidirá el domingo qué es lo que quiere. Diputados, siempre, así como usted dice, ha sido frontal para hablar sobre todas estas cuestiones y también sobre las cuestiones de la provincia de Jujuy. Mi inquietud es cómo convive dentro del Frente de Todos con compañeros justicialistas que están en la otra lista, aquí mismo dentro del bloque en el Congreso de la Nación. Lamentablemente no convivimos. Nosotros somos justicialistas, pero no podemos estar de acuerdo con las cosas que ha hecho el partido. Tenemos una sede propia, aparte, y no pudimos presentarnos, por supuesto, como justicialistas, porque no nos permitieron. Nos llamamos Unidad por Jujuy y veremos el domingo, después del domingo, si podemos recuperar un partido nuestro, que en definitiva es un partido que se orienta más a la gente de menos recursos, cosa que hoy no ocurre. Daniel, ¿qué es lo que se puede hacer cuando usted plantea el tema del litio u otros recursos naturales de la provincia? ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Congreso Nacional? Porque hay varias provincias que están vinculadas con la explotación de ese recurso y hay una situación todavía poco clara respecto a quién va a llevar adelante toda esa explotación y cuál va a ser el marco de la República Argentina para avanzar con ese tema. ¿Qué se puede hacer desde acá, desde el Congreso? En algún momento el gobierno tenía la intención, creo que la tiene, de presentar algo en el Congreso para que el litio, la regalía minera se manejen desde el gobierno central. Eso por ahora no ha ocurrido y por lo tanto las provincias tienen potestad sobre sus recursos. El problema que nosotros tenemos acá es la falta de transparencia en el manejo de los recursos de la provincia. Acá todo es secreto. En la legislatura lograron la unidad del justicialismo con el radicalismo, como quieran llamarle, con Cambiemos, lograron de que aquel diputado que se opone a algo que mandaba Morales, prácticamente el Partido Justicialista lo expulsaba. Así lo expulsó nuestro candidato actual, al doctor Cardoso, a la doctora Ceja, a la diputada Mariela, en fin, en una palabra, aquel que se oponía a la orden de Rivarola se iba del bloque. Así de corrupta es la situación. Habrá que ver cómo se resuelve, si es que por suerte tenemos nosotros la posibilidad de llegar. Nosotros queremos que un gobierno transparente, un gobierno que la gente sepa cuánto dinero ingresan a la arca del gobierno y en qué se gasta. Creo que en los últimos tiempos hemos gastado más recursos de Jujuy en la campaña presidencial del gobernador que en la provincia.
Ahora, ¿usted cree? Es grave lo que dice. Sí. No, la verdad es que nos deja pensando, diputado. No, preguntarle, yo no sé cómo están las encuestas allá en Jujuy, pero en el caso de que triunfase la oposición, o me refiero a la lista de Rivarola, la cual usted está denostando, ¿cambiarían las cosas en Jujuy en alguna manera? ¿O cree que todo va a seguir el statu quo? Mire, si gana la lista de Morales o la lista de Rivarola, los negocios van a seguir. Porque es una sociedad anónima no declarada, así que todo va a seguir igual. Podemos hablar de muchas cosas, de muchos negocios, de licitaciones amañadas, donde se pagan sobreprecios escandalosos. Lamentablemente la corrupción se instaló en Jujuy como se instaló en todo el país. Y eso es lo que nos llevó al país a la situación en que está. Nosotros acá, como le digo, queremos ser una alternativa. Hemos hablado con claridad con la gente, esto que le digo a ustedes lo he dicho en público, y esperamos el resultado del domingo, que por supuesto la decisión del pueblo es soberana y el pueblo elegirá. Le hago una pregunta. ¿Alguien del gobierno nacional ha ido, o del oficialismo, me refiero partidario, del Frente de Todos, ha ido a la provincia para apoyar en la campaña? Tolosa Paz vino a la provincia a ayudar a Carolina Moisés, que integra el Frente Justicialista al que nosotros nos oponemos. Claro. Pero a nosotros no nos vino a ayudar. Diputado, estuvo hablando del litio, la pregunta que le hizo Fernando. Hace poco presentaron un par de proyectos de distintos diputados del oficialismo y usted mencionó el tema de las regalías. ¿Usted está a favor de que se avance con algún tipo de iniciativa que declare como recurso estratégico el litio, o la discusión le parece que tiene que ir por otro lado? Mire, aquí hay una situación, digamos, de tirantes entre la provincia que quieren quedarse con los recursos del litio y la nación que quiere participar del reparto. Es atendible, digamos, la posición de la nación por la situación económica que está atravesando. Es atendible la situación de las provincias que quieren que, digamos, esa riqueza le quede en la provincia. Pero lo que habría que reglamentar de manera clara son, primero, las condiciones en que se exporte el litio, ver la posibilidad de poderlo nosotros elaborar acá las baterías de litio para generar empleo. La producción de baterías de litio significarían ingresos muy importantes en dólares. Ahora lo estamos exportando en bruto y eso nos deja muy poca renta, porque le dije, del 4% la bajaron al 0,4% sin explicación alguna. Y entonces la discusión sigue, si sí, si no, si lo maneja la provincia, lo maneja la nación. Lo cierto es que en definitiva los recursos de la riqueza de la provincia acá no se los ve. Claro. Daniel, ¿cómo sigue la agenda en lo que tiene que ver con lo parlamentario, con los proyectos? ¿Habrá posibilidades de acordar algunos temas entre oficialismo y oposición? ¿En algún momento se pensó el proyecto de ley de agroindustria? ¿Usted cómo ve el panorama? Mire, mi preocupación es que logremos que el Belgrano Carga llegue a Jujuy. Nosotros tiramos toneladas de comida acá en la zona del ramal porque el transporte por carretera es carísimo. Entonces se vende la producción que se puede vender acá en Jujuy y el resto se tira. Usted va a la finca, en la zona del ramal que le llamamos nosotros, y en el tiempo de las mandarinas, de las naranjas, usted ve el piso amarillo de naranjas y mandarinas que no se recogen porque no hay posibilidad de venta. Si el Belgrano Carga llegara a Jujuy, esa mercadería podría llegar a Buenos Aires. Sacamos un montón de gente de la pobreza acá en Jujuy y Buenos Aires podría tener mercadería a mucho mejor precio. Claro. Producimos mucho, paltas, mandarinas, mango, frutillas, tomate, lo que usted quiera. Y bueno, el tren es imprescindible para nosotros. Sabemos el lobby que hay, pero pensamos que alguna vez el gobierno tiene que terminar con eso y pensar que esta es una Argentina para todos, no para algunos. Y ese es un proyecto que yo había presentado, peleándolo desde que llegué a Buenos Aires. Tengo un proyecto que si se hubiera podido tratar antes de ahorro país,
el problema, posiblemente el problema de la falta de dólares no lo tendríamos, porque ese proyecto contemplaba la posibilidad de garantizar el ahorro del ciudadano a valor dólar, la gente depositaba en nuestros bancos y el gobierno podía disponer del 50% de esos ahorros para hacer obras. No logré que se trate. Así que bueno, veremos. Si no hacemos algo en serio, despojándonos de las cuestiones partidarias, y no le vemos salida al país. Al menos yo, por lo menos, que tengo unos cuantos años encima, le digo, creo que estamos en una de las peores crisis que nos ha tocado soportar. Diputado, una curiosidad. Usted, en la última elección provincial en Jujuy, usted compitió como candidato a gobernador. Sí. Y me interesaba preguntarle por qué esta vez no. ¿Por qué esta vez decidió no competir? Y bueno, tuvieron que buscar, como usted nos comentaba al comienzo de esta entrevista, les costó encontrar un candidato que representara a su agrupación. ¿Por qué usted no quiso competir? Se lo explico. Yo prefería que sea Guillermo el candidato a gobernador por su juventud. La tarea de gobierno es agotadora, y si bien yo las podía haber afrontado, el candidato prefería que sea Guillermo. Entonces, el grupo eligió, porque habíamos acordado de que el grupo fuera el que decida las candidaturas. Cuando yo me viajaba a Buenos Aires, porque yo no he faltado a ninguna sesión del Congreso. Es cierto, usted viene siempre. Bueno, yo ya estaba viajando y me dijeron, el grupo te eligió de candidato a intendente, pero porque yo no quería ser candidato a gobernador. Me eligen, la Junta Electoral me confirma como candidato a intendente y después lo impugna a Guillermo y yo ya no podía volver atrás. Porque ya estaba designado como candidato a intendente. Y realmente fue lamentable. Guillermo tiene juventud, tiene ganas, es capaz. Creo que hubiera sido un buen gobernador, pero lamentablemente, bueno, se dio esta situación inesperada. Como le digo, no sabíamos que Morales se había casado. Claro. Así que bueno, se dio por... O sea que va a ser candidato a intendente, o sea, este fin de semana usted va a estar presente en las listas. Sí, es una competencia bastante difícil. El intendente actual, el Chuli Jorge, es una persona de la que yo no voy a decir una sola palabra mal porque le tengo respeto. Tiene, digamos, todos los recursos, tiene la estructura, tiene todo. Es muy difícil ganarle, pero salimos a competir. Bien. Le damos la posibilidad a la gente de un cambio. Se cuestiona mucho porque Jorge hace 4 periodos que es intendente y la Constitución dice que puede ser 2 periodos. Pero la justicia tiene una mirada muy particular en unos casos y en otros. En algunas, como el caso de Guillermo, fue estricta. Y en el caso que le digo, bueno, no sé cuál es el argumento válido para que el Chuli, repito, una persona que yo aprecio, vaya para un 5º mandato. Qué bárbaro. Pero bueno, así están las cosas. Bueno. Daniel, candidato a intendente de la ciudad de San Salvador de Jujuy para el próximo domingo. Gracias por estos Mucha minutos suerte, diputado. Con Diputados Televisión. Como dijo Martín Fierro, yo me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Muy bien. Gracias, diputado. A la próxima. Gracias. Daniel Julio Ferreira, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Jujuy, que este domingo tiene elecciones. Qué interesante, ¿no? Estamos entre los diputados que son candidatos este fin de semana. Claro, no estaba anotado, No lo tenía anotado yo. No, porque sí. Candidato a intendente, pero qué interesante la postal que nos pinta sobre Jujuy, porque desde la capital federal, uno pierde la perspectiva de lo que pasa en las provincias y sobre todo de aquellos candidatos que vienen de las provincias para ejercer cargos nacionales y que traen como bandera su buena gestión en sus distritos. Y muchas veces, rascando un poquito la superficie, se encuentra que esa tan buena gestión no es tal. Y bueno, a veces que es necesario hablar con los legisladores que viven allí en la provincia, que la conocen, y sobre todo, obviamente, con la gente que vive allí para entender un poco y saber las dos campanas, ¿no? Claro. Conocer las dos campanas
de nada que, digamos, todo no es ni blanco ni negro, ni todo es muy malo, ni todo es muy bueno. Creo que estas cosas sirven, ¿no?, para conocer concretamente cómo se vive en las provincias. Y bueno, lo que nos acaba de comentar el diputado Ferreira me pareció muy interesante. Claro, y además cómo es la situación y la relación entre el oficialismo provincial con la principal oposición de la provincia, que es el Partido Justicialista. Que es lo que siempre se ha dicho Ahora, de Morales cuando era oposición, con cuando era el oficialismo allá Fellner y compañía, ¿no? Que eran lo que lo describió recién el diputado Ferreira, ¿no? Eran una asociación ya prácticamente tácita en la que se repartían negocios, ¿no? Lo mismo se decía de esa relación que había entre el oficialismo comandado por Fellner en ese momento, que siempre Fellner estuvo distanciado de Milagro Sala, ¿no? Sí. Es otro justicialismo, es el PJ y el radicalismo local. Claro. Ahora, elección tras elección, Gerardo Morales fue consolidando su poder en la provincia. Ha ganado las elecciones de medio término, las elecciones de gobernador, fue reelecto. Sí. Tiene esta situación en el peronismo. Hasta último momento no se sabía si iba a haber una modificación de la Constitución y iba a presentarse nuevamente. Exactamente, tiene esta situación del peronismo que no se terminó de juntar nunca, digamos. Está dividido desde 2015, cuando perdió la gobernación en manos de Gerardo Morales, y siempre ha tenido, uno ve todas las elecciones, muchas listas internas del justicialismo en Jujuy. Claro. Y se mantiene una distancia importante. Y recordemos que el senador Snopek se fue del Frente de Todos en el Senado, y Ferreira, aquí en el diputado, se queda dentro del Frente de Todos, estando juntos en la misma línea en la provincia. Sí, no es él ha dicho que sí, para no esmerilar la situación del bloque del Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados, porque bueno, la unidad del bloque y sobre todo el hecho de que no haya fugas es lo que le permite a Germán Martínez maniobrar la sanción de las leyes que le interesan al Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que es verdad lo que vos decís, Marcos. Hoy vemos a el diputado Ferreira conviviendo con Carolina Moisés, que es la candidata a vicegobernadora de Rivarola, el candidato a gobernador en Jujuy por parte del Frente de Todos, o no sé qué nombre tendrá ya, creo que se llama, o el Partido Justicialista. Veremos hasta cuánto esto va a poder ser así, o va a poder continuar. Y también veremos que también resulta muy interesante las elecciones de Jujuy, ¿qué papel va a tener la izquierda? ¿No? Porque ahí tenemos un Alejandro Vilca, el diputado de izquierda, que hizo una muy buena elección hace 2 años. Muy cerca de ser segundo, ¿no? No sé si muy cerca de ser segundo, no me acuerdo cuáles fueron las cifras, los guarismos, los porcentajes que obtuvo, pero lo cierto es que la izquierda es fuerte en Jujuy. Y hay que ver cómo se posiciona. Para tener una banca en una provincia que reparte 3, tenés que hacer un buen porcentaje de votos. Entonces hay que ver ahí también la izquierda cómo se comporta, ¿no? Enseguida vamos a seguir hablando del escenario electoral que se viene el próximo fin de semana en diferentes provincias. En una semana por delante hay 5 provincias más, pero nos vamos ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás? Por supuesto, saludar también, saludarte, Fer, también saludar allí a Laura y a Marcos, bueno, y a todo el equipo que nos sigue a través, toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos, obviamente, empezando a palpitar algunas actividades que tienen que ver con el ámbito parlamentario, pensando también en lo que va a suceder la semana que viene, después de lo que fue en el día de ayer, un debate de juicio político muy importante, pero aquí en el anexo A, en la zona de Los Cajeros, es donde ya se ha dado una actividad muy importante que tiene que ver con la difusión en la capacitación de ley Micaela. Sabemos que es una ley que aplica en los 3 poderes del Estado. En este caso se consta de una capacitación de 4 semanas en la que se distribuye material audiovisual y por supuesto después se hace toda una entrega de certificados para garantizar la realización de esta ley que todos como miembros de esta casa parlamentaria debemos realizarla. Sabemos que esto está a favor de reflexionar y visibilizar lo que son las desigualdades
y las discriminaciones de género, de alguna forma también para dar una modificación desde las políticas públicas. Es por eso que esta actividad que va a estar realizándose durante esta semana, del 2 al 5 de mayo, y también pensando en el próximo martes 9 de mayo, donde va a estar la difusión e inscripción de esta capacitación obligatoria por ley Micaela. Es algo que, bueno, ya se viene trabajando hace mucho tiempo, la importancia de poder realizarla y, por supuesto, cuál es el trasfondo, ¿no?, de esta capacitación tan importante en materia de género. Es un curso que dura 4 semanas, ofrece material de lectura, audiovisual, normativas, links de interés y campañas de sensibilización, y al cierre de la misma, por supuesto, los participantes deberán realizar una actividad práctica para certificar lo que es el cumplimiento de la formación. Así que esta es actividad la que se está ya realizando en estos momentos. Bueno, y capacitación. Difusión y capacitación. Difusión y capacitación. Importante e interesante lo que vos señalás, Lourdes, porque lo tuvieron que hacer los actuales diputados, las actuales diputadas nacionales, los actuales senadores y senadoras, tuvieron que hacer esta capacitación, y lo que ya podemos adelantar que cuando se renueve el Parlamento, a partir de las elecciones de octubre, la asunción de los nuevos y la incorporación de los nuevos legisladores a partir del 10 de diciembre, los nuevos legisladores van a tener que hacer esa capacitación. La Cámara va a estar con algunos legisladores que van a continuar, u otros que renovarán su mandato, pero ya han hecho la capacitación. Aquellos nuevos que por primera vez llegan a la Cámara van a tener que hacer la capacitación por la ley Micaela. Es un requisito clave para de esa manera también, primero, sensibilizar, visibilizar la problemática en materia de género, y además esto de resaltar que a partir de desigualdades hay que buscar la equidad, y justamente que también se pueda crear proyectos y legislar con perspectiva de género, que es el fin principal de esta ley, ¿no? Bueno, entonces, Lourdes, a partir de la próxima semana, durante 4 semanas, es decir, a partir de la semana que viene, durante martes un mes. 9. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Así es, Fer. Lourdes, gracias. Un placer, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil. Capacitación Micaela en todos los poderes del Estado. Quien no hizo la capacitación Micaela fue la Corte Suprema de Justicia. No sé si todo el Poder Judicial. No, el Poder Judicial sí lo hizo. El Poder Judicial, o por lo menos sé que llegó la capacitación. Sí. No sabía lo de la Corte. Lo de la Corte no. La Corte no y en estos días, ayer creo, se reglamentó la ley Lucio. También. El Poder Ejecutivo reglamentó la ley Lucio, que es otra capacitación obligatoria para funcionarios públicos, en este caso contra el abuso infantil. Claro. Así que se van sumando este tipo de capacitaciones. Hay otra capacitación que también aprobó el Congreso, que tiene que ver con el medio ambiente. Sí. También capacitaciones que, bueno, tendrán que ir reglamentándose a partir de lo que fue la sanción del Congreso, y que seguramente después llegará la implementación correspondiente. La primera capacitación tuvo que ver con este tema que nos contaba Lourdes, que es la ley Micaela. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar de proyectos, Laura, algunos en particular que vos nos traes en la jornada de hoy. Bueno, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, y mucho más ahora que se viene un superclásico. Ay, qué lindo. A ver, domingo. Fer, vos sos... De River. De River. Intereses. Qué mal que no fue la otra vez, ¿no? Digo, bueno, la Copa es así. La Copa es así. La Copa Libertadores son 2 campeonatos totalmente distintos. Sí. La Copa Libertadores se encara de una manera, el campeonato se encara de otra. Así es. Pero bueno. Bueno. 5 goles, aunque sea la Copa. 5 goles duelen. Hasta duelen mucho. El domingo habrá que recuperarse. Y sí. Y sí, no les queda otra, pero bueno, no, acá vamos a hablar de fútbol, pero de fútbol femenino. Sí, que está creciendo un montón. El domingo me vi un partido entero de fútbol femenino al mediodía. ¿Y qué te pareció? Bien, muy bien, sí. Interesante. Sí. Pero, ¿fuiste a la cancha o la viste por tele? Por tele, lo enganché, era mi equipo Banfield. Ajá. Me quedé mirándolo, no sé, o sea...
Me pareció que estaba bueno, ¿eh? Sí, sí, entretenido. Pero mejoró mucho. Hasta llegó en, digamos, situaciones impensadas de llenar un estadio como el de Boca, sí, el de había River. mucha gente. Pero va mucho a la familia. En Europa, el Barcelona llena el estadio, el Nou Sí. Camp lo llena con un partido de fútbol femenino. Sí, tienen Buenísimo. desarrollado el Sí. nivel del juego. Hay mundial ya, este año. Hay creo que mundial hay, ¿no? y los países europeos y el norteamericano tienen un nivel muy bueno. El fútbol femenino muy interesante para ver. Acá se está recién desarrollando, tanto la Justamente, estructura y todo eso. exactamente, como recién se está desarrollando es que viene a cuento este proyecto A de ver. ley que presentó Natalia Souto del Frente de Todos, que justamente lo que propone es crear un observatorio federal sobre violencia y desigualdades por motivos de género en el fútbol. Como dice el título de este proyecto de ley, el objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de información que brinde insumos para el diseño, para la implementación, también para la gestión de políticas públicas que estén destinadas a prevenir y erradicar las violencias y desigualdades por motivos de género en el fútbol, un deporte que siempre se ha considerado o siempre ha sido patrimonio de los hombres, ahora está siendo compartido por las mujeres. Sí, y hay algo que todavía falta un poquito, me parece, y viene a cuento de esto que dice el principio de lo que contaste, el objetivo, Sí. es que muchos entrenadores todavía, en su mayoría, son hombres de los equipos Así es. femeninos. Y hay casos mediáticos muy importantes de este tema, la violencia contra las jugadoras de fútbol ejercida por los varones que están en los puestos de jerarquía. Exactamente, cuando no algún tipo de abuso o algún tipo de problemas, digamos, de esa índole. Y eso que estamos hablando del fútbol profesional, ¿no? En principio, no me quedó claro la verdad del proyecto si solamente apuntaba al fútbol profesional o también amateur. Pero bueno, lo cierto es que el Observatorio Federal que propone la diputada Souto funcionaría en el ámbito de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Lo que propone la diputada, o por lo menos lo que ella sostiene, es que falta la creación o lo que falta desarrollar es como un protocolo que deje bien las reglas claras sobre cómo debería regir profesionalmente el fútbol femenino, ¿no? Ella justamente lo que está diciendo es que el reconocimiento profesional de la categoría mujeres en ciertos deportes, si bien ha avanzado en los últimos años, falta todavía mucho recorrido hacia la eliminación y de la discriminación y de la violencia por motivos de género en el ámbito del deporte. Esto forma parte de los fundamentos del proyecto de ley, por eso ella cree que es necesario este observatorio que de alguna manera recopile las denuncias, los episodios, lo que se suscite en el ámbito del fútbol femenino. ¿Cuáles serían las funciones concretas del organismo, de este observatorio que pretende crearse? Ejecutar, por de pronto, acciones de capacitación y asistencia técnica en materia de análisis y publicación de datos con perspectivas de género en el ámbito del fútbol y cooperar así con otras jurisdicciones y entidades del sector público nacional y subnacional. También participar en la elaboración y publicación de informes regulares que sean también sistemáticos en materia de violencias y desigualdades por motivos de género y diversidad en el fútbol. Otro de los objetivos también es la de elaborar campañas de visibilización y concientización sobre las violencias y desigualdades con motivo de género en el fútbol a partir de la información que justamente se recopile y se produzca en el ámbito del observatorio. También clave, promover las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de violencia y desigualdad en este deporte que ahora está teniendo tanto fervor entre las mujeres y también los hombres, como estoy viendo acá, también hay hombres que siguen
el fútbol femenino. De a poquito, sí. Lo bueno sería... De a poco es como que uno cada vez se va incorporando más o se va enganchando más a ver los partidos. Y no le genera ruido. A mí me genera ruido, por ejemplo, ver a los árbitros mujeres. Que eso en los partidos de primera. En los partidos de primera, en los partidos de primera. Me ha tocado en cancha incluso. Sí, ¿Sí? claro. Que uno, el hincha es muy hiriente con los árbitros. Sí. Cuando hay una mujer también llama un poco la atención. Pero cambió al principio, ya desde buenos. hace, no es de ahora, ya hace varios años Muy están árbitros muy buen mujeres. nivel de las árbitros mujeres. Al principio se las cuestionaba mucho. Sí. Se las cuestionaba mucho. Ahora es como que Ya te acostumbrás. cuestionan. No, ahora ya está incorporada. Ya está incorporada, sí. Ahora cuestionan al árbitro principal, que por ahora me parece Jueces que no de línea, ha sido jueces de línea, mujer. pero Son ya hay jueces de línea, sí. Ya hay una mujer que el otro día estaba viendo una nota apuntada con muy buena proyección para hacer debut en primera división como árbitro central en el fútbol argentino. No me acuerdo ahora el nombre, pero leí una nota hace poco en un medio periodístico deportivo que viene de las divisiones del ascenso y que viene con buena proyección para hacer su debut como árbitro central. Sí. que, Hace algunos años, ya unos cuantos, el Congreso tuvo una discusión en una de las comisiones, en la Comisión de Deportes, y vino una chica que era árbitro, pero no la dejaban dirigir partidos de primera. De masculino. Masculinos. Fútbol femenino no se hablaba. El fútbol era solo de los sábados el ascenso y el domingo la primera, pero eran solo varones. La discusión llegó al Congreso, tuvo que venir Julio Grondona a hablar en la comisión y finalmente la pudieron incorporar. Romano se llamaba. Florencia Romano, sí, la primera que se hizo. La primera árbitro. Sí. Bueno, y la pudieron incorporar en los partidos de una segunda categoría. No sé si llegó finalmente a dirigir como árbitro en la primera, a lo mejor dirigió como juez de línea. Pero fue en los 90. ¡Wow! En los 90, me parece, o cerrando los 90, Sí. a los principios del 2000, por ahí. La primera discusión que se dio por acá, por el Congreso, por lo menos. Qué increíble esas mujeres, ¿no? Que se atrevieron a romper este tipo de barreras. Si no estoy equivocado, en este último Mundial de Fútbol, el de masculino, por primera vez una mujer dirigió un partido de árbitro central. Puede si no me ser, equivoco. Puede ser. No me acuerdo, pero me parece que... Puede ser. Copas europeas sí. Habrá que ver ahora que se viene a jugar en la Argentina a partir del 20 de mayo, Sí. el Mundial Sub-20, si hay mujeres árbitros también. Bueno, La FIFA también interesante. está avanzando mucho en esto porque, bueno, más allá del deporte hay un negocio atrás. Hay una ampliación del negocio que antes parecía que era solo para los varones, ahora se amplía el negocio. Si en Europa te llena un estadio de 80.000 personas un partido de fútbol femenino, empieza ya no es... Y va mucha más familia a ver el fútbol femenino que la familia que está yendo a ver el fútbol de varones. Es decir, como que el target es distinto entre el fútbol femenino y el fútbol de varones, más allá que la pasión es la misma. Yo nunca vi un partido de mujeres jugando al fútbol entero. Habré visto minutos nomás. Me cuesta, sinceramente. Mirá que soy mujer y me encanta el fútbol. Es distinto, sí. Es distinto. Es más abierto, hay más goles. Hay más goles, ¿no? Hay más errores. Sí. Entonces hay más goles. Sí. Bueno, entonces me sentaré a verlo. Sí. Pero se van perfeccionando, yo creo que Sí, cada vez se claro, van por supuesto. perfeccionando. No es un partido ordinario, es un partido con las características del fútbol femenino bien jugado. No, porque Yo el además, otro día me lo vi todo. no es que dicen, bueno, anótense 11 mujeres para formar un equipo. No. Ya está Y profesionalizándose. digo, el otro día- Hay algunas, no sé si la AFA tiene también la obligación de tener los clubes los de primera división están obligados a tener un equipo. contrato. Por lo menos, Sí. no sé si el 100% de las jugadoras del equipo. No, tienen que tener un pero un mínimo de porcentaje contratos importante, profesionales. sí, El otro día del partido que vi Banfield, el Porvenir, en la cancha del Porvenir, en Herli, claro. provincia de Buenos Aires. Debutó en Banfield una chica de 18 años de Misiones, que cuando terminó el partido se puso a llorar porque había debutado y había hecho un gol, había debutado, diciendo que ella había venido de Misiones a jugar al fútbol y que no sabía correr cuando vino a jugar al fútbol a Buenos Aires. Así que también es una posibilidad de ascenso para, Y sí, claro. para en algunas situaciones del interior, que vaya creciendo también los clubes del interior. Sí, y Porque los está clubes... muy centrado en
en la provincia de Buenos Aires, los clubes del AMBA todavía. Claro, y los clubes más grandes no son River y Boca. No, Boca sí. Hay otros clubes. Boca y Guay me Urquiza parece. son los más Guay importantes. Urquiza, Que es el club de la universidad. Sí, exactamente. Yo por los que veo cuando uno lee de fútbol femenino, los nombres que se repiten son los del Porvenir. Hay muchos del ascenso, sí. Muchos equipos del ascenso. Bueno, veo que ustedes, chicos, Sí, están sí, más yo que lo miro. consustanciados. Muy bien. No solo uno lee proyectos, No, o expedientes. No, acá en el o no Congreso. solamente ves el fútbol masculino, No, veo que claro. también haces un seguimiento de qué hacen las chicas con los Y bueno, botines. ¿Eh? ¿Por qué no? Es ¿Y interesante. qué tal son las chicas? ¿Jugando? No. Van mejorando y No, van es- mejorando desde Igual Argentina sí, la ¿no? técnica y van mejorando desde lo físico. De lo también. físico es muy importante. Porque hay claro. preparación Y sí, física sí, mientras distinta. se pueden dedicar 100% a eso, sí. Claro. Yo no sé si concentran. No sé si antes de jugar el partido concentran como los jugadores profesionales, porque más de una de ellas es profesional, Sí, como y ahí los se varones. nota mucho cuando la selección argentina sale a jugar al exterior contra las potencias. Concentran, ¿eh? Me No es lo confirman que mismo que- concentran las chicas. No es lo mismo que el masculino, que la Argentina está al nivel El de las control potencias. también mira fútbol y Ahí estamos, hay sigue y muchos. tiene información respecto Sí, al sí, fútbol sí. femenino. Mirá todo lo que paró el observatorio. ¿Viste? Hay momentos importantes también que me parece que es esa unión que hay, que también se está dando, que no se ve a veces por las redes sociales, entre los jugadores profesionales Sí. de la primera división de un equipo con las jugadoras del primer equipo de profesionales también de fútbol femenino. No sé si habrá prácticas en conjunto, pero No, lo cierto es que conviven también como para, seguramente para hablar hay algo de, que quedó de desfasado experiencias y con demás. mi generación, que lo veo en los más chicos, 20 y pico, esto del fútbol 5 entre amigos. Hoy cuando vas a jugar fútbol 5 entre amigos, ves que en la cancha al lado, por lo menos yo juego con amigos de toda la vida y jugamos 10 contra 10, Ujú. 5 varones contra 5 varones, pero en las canchas, en la mayoría de la cancha hay fútbol mixto. Claro. Mujeres integradas al fútbol. Bueno, hay que preguntarle a Melina, ¿eh? Sí. Melina, Federman. claro, Melina Melina juega. juega al fútbol, Pero claro. Claro. creo que yo juego un torneo 100% femenino, o sea, femenino. Sí, pero no sé Pero si se ve hace mucho también, el fútbol ahí mixto hace también recreativo. algunos partidos mixtos. Sí. No, está en toda la cancha donde vas, hay un partido de fútbol mixto jugándose a la noche en el clásico Bueno, fútbol de amigos. el deporte que va creciendo, el deporte que se va ampliando, Ujú. derriba fronteras, amplía también los negocios, porque para las grandes marcas ya lo vamos a ver cuando sea el Mundial de Fútbol Femenino este año, y vamos a ver los sponsors, que son prácticamente los mismos sponsors de un Mundial de Fútbol que se jugó hace pocos meses en Qatar. Así que el fútbol femenino está en ascenso absoluto. Y está interesante el proyecto que vos trajiste, Laura, que también tiene que ver con otro aspecto a tener en cuenta. Ujú. A tener en cuenta porque estos observatorios que hay que empezar a organizar, a armar, por ahora no sé si hay datos. Y Justamente es lo lo que que es necesario, pretende el empezar a tener observatorio datos. es recopilar información y de alguna manera, a partir de esa información, sistematizar políticas públicas que justamente apunten a prevenir la discriminación y la violencia de género. Claro. Básicamente esa es la función que pretende este observatorio, que, insistimos, es un proyecto de ley, todavía no está, por supuesto, trabajándose en las comisiones, pero es un proyecto de ley que de alguna manera replica o refleja este ascenso que está teniendo el fútbol femenino en nuestro Y país. el año pasado tuvimos una media sanción que descansa en el Senado Sí, es cierto. para ampliar, para obligar a los clubes de primera división y otras entidades deportivas a la participación de las mujeres, un cupo femenino en las dirigencias. Exacto. Ajá. Que no Claro. le gustó mucho al mundo dirigencial del Es fútbol. verdad. Me parece que y hay muchos legisladores varones que también participan en ese mundillo de la dirigencia futbolística, tampoco les Habría que gustó. Una especie de Invitarlos a ley de que cupo, traten ley el de cupo, proyecto, sí. ley de cupo para los clubes de fútbol. Sí, para las comisiones directivas. Ujú. Exactamente. Bueno, Banfield ha tenido una presidenta. Una presidenta mujer, sí. No sé si después fue reelecta o no. No, 4 años, 3 creo que fueron. 3 años. Sí, 3. Y- ¿Y qué tal fue la gestión? Hoy es parte de la comisión directiva, pero no es presidenta. Bien, pero le agarró la pandemia. lo llevó a Ah. Falcioni, Sí, ¿no? Después Estaba- del campeonato, o estaba Falcioni ya. estaba Falcioni ya. Sí, lo llevó como el arquero, que El- va el técnico.
técnico. Pero quedó en el medio de la pandemia su gestión y claro, no hubo fútbol prácticamente. Sigue siendo parte de la comisión, pero desde otro lugar. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Gracias, Laura, por traer este tema que resultó sumamente interesante. Y bueno, es un deporte que nos moviliza y nos importa a todos. Es verdad. Y el domingo, una nueva fecha del Superclásico. Con ese tema nos vamos a la pausa para regresar y seguir hablando de la agenda que se viene en el Congreso y dialogar también con alguna diputada o algún diputado nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es
federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares, de las villas de la ciudad, del conurbano. Vinieron 60 organizaciones que están trabajando con el tema de equinoterapia, por ejemplo, que es una terapia que ayuda muchísimo a chicos con discapacidad, pero que es poco accesible para toda la ciudadanía. En la edición que pasó pudimos becar a un montón para estudiar licenciatura, tecnicatura, en periodismo. O sea, como la misión no termina con estas capacitaciones, sino que sigue y el proceso continúa hasta que lograr un título universitario. Mundo Villa, martes, 23 horas. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en la jornada posterior a lo que fue la reunión de la Comisión de Juicio Político en el día de ayer, donde se avanzó, se dio un paso más respecto a la causa contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Confirmada reunión la próxima semana, el próximo día martes 9 a la 1 de la tarde, sí, ¿no? La reunión de la Comisión de Juicio Político. También el mismo tema se va a seguir analizando, que tiene que ver con la obra social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación. Sí, ¿no? Hay que recordar que Héctor Marchi no asistió finalmente el día de ayer, sí, y que quedó para el martes que viene y que quizás sea en extenso la declaración más importante del día. Va a volver a extenderse sobre los 4 informes que no habían llegado a leer los diputados y por ende a preguntarle los 4 informes de auditoría, sí, sobre la obra social. Bueno, vamos a ver unos fragmentos del programa Todo Cultura que se emite por aquí, por la pantalla de Diputados Televisión. Luego vamos a retomar también los temas que tienen que ver con la agenda de este Congreso Nacional, como es lo que decimos que la próxima semana ya está en agenda una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, comisión que encabeza Carolina Gailiar, pero Eduardo Valdés, el diputado del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, estuvo en Todo Cultura y habló de la siguiente manera. Hay una investigación que hicieron los juristas más importantes de América Latina y Europa sobre el caso Cristina Fernández de Kirchner. O sea, ellos se tomaron, estudiaron las causas judiciales de Cristina y hicieron un trabajo muy importante. Son los juristas del Grupo de Puebla, están quienes la jefa de la defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, Carol Proner,
está Silvina Romano, una jurista investigadora acá del CONICET, está Eli Gómez Alcorta. Que fue ministra. Exactamente, quien fue ministra de las Mujeres, pero gran jurista. Baltasar Garzón coordinó, el juez español coordinó esta investigación. Así que a eso le agregamos los discursos de quienes vinieron a presentar este trabajo en el Centro Cultural Kirchner, que es Evo Morales, es el presidente Evo Morales de Bolivia, el presidente Ernesto Samper de Colombia, estaba el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en aquel momento y vino ahora también a presentar el libro. Estuvo Pepe Mujica, Correa también. Rafael Correa, que fue muy conmovedor lo que él leyó. Bueno, ellos están, los discursos de ellos, junto al de Cristina Fernández de Kirchner, están compilados en este trabajo junto a la investigación que hizo CLAJUT. Y bueno, y muy emotivo ha sido la presentación de este libro, al cual, como dije, presidió José Luis Rodríguez Zapatero, vino Marco Enrique Sominami, el fundador del Grupo de Puebla, ¿no? Que fue quien más le trabajó con los juristas y con los políticos para el trabajo que hizo Puebla y CLAJUT. Estuvo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, ahí estaba Eduardo Valdés hablando de este libro que él mismo también presentó en la Feria del Libro, como lo dijo, ahí charlando con Amanda Alma en Mundo Cultura, que se emite los miércoles a las 11 de la noche por aquí por DTV. También habló sobre otro libro que se presentó también en la Feria Internacional del Libro, que es sobre los 40 años de democracia. Vamos a ver qué es lo que decía Valdés. Y me emocionó ver a los trabajadores de la imprenta del Congreso que hicieran un libro sobre los 40 años y donde fundamentalmente tienen los discursos de las sesiones inaugurales de los presidentes de la democracia, de Alfonsín. Las leyes también hicieron como una línea de tiempo muy hermosa también. Pero digamos que uno ve en esos discursos inaugurales de los periodos de sesiones del primer periodo, o sea, no es que están todos, están el primer discurso de Alfonsín, el primer discurso abriendo las sesiones ordinarias de Carlos Menem, sigue Fernando de la Rúa, después Néstor Kirchner, Duhalde, Néstor Kirchner, sí, pero creo que no está. Creo que están los elegidos por el pueblo. Sí, que están en el proceso de voto popular. Sí. Y bueno, entonces uno puede mirar, es un buen, ¿no? Lo cierto es que hubo dos cosas que a mí me quedaron en estos 40 años de los presidentes. Me gustó mucho que Néstor Kirchner dice cuando él inaugura el periodo de sesiones ordinarias, el primero, el primer discurso de Néstor Kirchner cuando asume, que dice que no va a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y yo siento, lo dije ahí, que en estos 40 años de democracia me siento en deuda con esas palabras de Raúl Alfonsín, que fueron inaugurales de su gobierno, el primer presidente de la democracia, ¿no? Que decía que la democracia debía servir para comer, para curar y para educar, ¿no? Y hoy siento que hay una parte que estamos en deuda, no es fácil acceder a los alimentos, al educarse y a curarse. Si bien en la pandemia realmente ha sido un orgullo el Estado argentino como es todo, digamos que hay una deuda que uno la siente y ese es el compromiso, pero eso se resuelve con más democracia, no con menos democracia. Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Valdés. Él, como otros diputados, han participado, como lo contó en la presentación de algunos libros, en este caso el libro sobre 40 años de democracia en
en el predio ferial de Palermo, ahí en la Feria del Libro. Hay varios diputados que han ido para hablar sobre distintos temas, algunas mesas que se han armado y todavía, porque falta hasta que se termine la feria, que van a seguir participando. Y creo que semanalmente hay algunas mesas que tienen que ver con este libro de los 40 años de democracia. Sí, los 40 años de democracia va a ser el tema durante todo el año, claro, en lo que queda del año, ¿no? Por supuesto, octubre hasta diciembre va a ser, va a ser el tema obligado de cuanto foro, seminario, y ¿Cuándo habían sido las elecciones en el 83? ¿Cómo? El 30 de octubre. El 30 de octubre. Van a coincidir más o menos fechas como con las de ahora. Y el recambio en diciembre también. 10 de diciembre. 10 de diciembre. Exactamente. Así que vamos a tener recambio presidencial y todos los aniversario de los 40 años. Todos los recambios 10 de diciembre. No sé, eso no se ha modificado con la reforma 94. No. Ojalá que, la verdad es que siempre es bueno tratar de exaltar el valor de este tipo de aniversarios, ¿no? 40 años de democracia, quizás para los más jóvenes no signifique demasiado, pero para quienes tenemos algunos años más, sabemos lo difícil, lo doloroso que ha sido recuperar la democracia después de tantos años de dictadura, no solamente la que fue la del 76 al 83, sino prácticamente medio siglo de democracias, golpeadas por justamente golpes de Estado, valga la redundancia, afectadas por golpes de Estado. Y el hecho de tener 40 años ininterrumpidos de gobierno democrático, habla de una madurez de la sociedad que finalmente ha decidido que no está dispuesta a convivir bajo cánones autoritarios, sino bajo una sociedad en libertad y bajo el Estado de Derecho, con lo cual no deja de ser auspicioso pese a la crisis y a las crisis recurrentes que afectan nuestro país y sobre todo la economía. Y que si uno se va 40 años atrás y ese pensamiento y ese horizonte que miraba Raúl Alfonsín parecía una utopía. Así es. ¿No? Que consolidar el sistema democrático en la República Argentina. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Diputada Dolores Martínez, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, hablamos con Laura, hablamos con Marcos, un poco porque también antes de esta última reflexión sobre los 40 años de democracia, lo escuchábamos al diputado Valdés, que estuvo en la Feria del Libro presentando algunos textos, algunos libros y además participando de la presentación de un libro sobre los 40 años de democracia. ¿Cuál es la reflexión, Dolores, a partir de que se están cumpliendo? Este es un año muy particular para la República Argentina y estamos viviendo de manera particular esta situación política. Bueno, la verdad que es muy interesante poder reflexionar acerca del contexto en el que estamos viviendo y respecto a los 40 años de la democracia, principalmente porque creo que es muy importante resaltar el valor que tiene nuestro sistema, la importancia sobre todo del fortalecimiento institucional que nos da la democracia para ir sorteando incluso las sucesivas crisis económicas que lamentablemente la Argentina reiterativamente padece. Entonces me parece que es un buen momento para revalidar esa idea de la importancia que tiene la democracia como sistema, el valor de sus instituciones, porque justamente en los momentos más críticos es cuando estos resortes institucionales que nos permite tener la democracia de alguna manera nos dan el camino, nos guían sobre cómo seguir, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Por otro lado, es innegable que tenemos que hacer análisis respecto a las deudas que aún tenemos, digamos, si uno piensa cómo se originó y cuáles fueron los motivos que nos llevaron a recuperar la democracia, creo que hicimos un camino positivo. Pero también es cierto que al momento de recuperarla, y hablo obviamente también desde los principios y los valores del Partido Radical, que es al cual yo pertenezco,
y fue un partido esencial en la vida de la escena política de los 80, en la recuperación de la democracia, que creo que es muy importante reflexionar acerca, no solo de las deudas que tenemos en cuanto a sobre todo temas de pobreza y desigualdad en la Argentina, sino también en cuáles son esos desafíos, esos temas que aún quedan pendientes para que sean innegables, ¿no?, en la agenda del debate político en la Argentina. La Feria del Libro, por ejemplo, estuve justamente el martes, yo también en el stand del Congreso de la Nación, debatiendo y compartiendo el escenario con la diputada Camaño respecto al tema de la agenda ambiental. Y hablando en ese sentido, en ese marco, fíjate que lo que me parece es que hoy uno de los temas que no puede faltar en la agenda de ningún candidato a presidente o presidenta de la Nación tiene que ver con los desafíos que tenemos en materia ambiental. De ninguna manera nosotros podemos desacoplar las necesidades que tenemos para salir de la crisis económica sin tener una mirada sobre lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, creo que hay avances, creo que hay cosas que tenemos que valorar y mucho sobre nuestro sistema democrático, sobre todo por los resortes institucionales, pero también creo que es importantísimo que reflexionemos sobre las deudas que tenemos, pero también sobre las cuestiones que aún nos faltan incluir con mayor fortaleza en nuestra agenda. Ahora, Dolores, no es fácil el camino de la discusión entre los distintos sectores políticos en un momento donde falta diálogo entre el oficialismo y la oposición. Más allá del diálogo que uno puede haber en el Congreso, cuesta encontrar, el último registro de una reunión entre el presidente o el titular del Ejecutivo con representantes de la oposición del Parlamento Nacional. Durante el gobierno de Alberto Fernández no se dio, durante el gobierno de Mauricio Macri no se dio, durante el gobierno de Cristina Kirchner, me parece, yo trato de remontarme en el recuerdo, a lo mejor hubo alguna reunión, pero en el recuerdo, cuando la oposición fue a Casa de Gobierno, me parece que fueron Randazzo siendo ministro del Interior y convocando para discutir una nueva ley electoral, que fue cuando salió las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que es el producto más singular y más feroz, ¿no?, que nos dejó la incorporación en nuestro sistema político de la grieta. Creo que esto es básicamente lo que provoca esta situación de falta de diálogos y falta de acuerdo, que además las consecuencias son muy claras porque cada vez estamos peor. Justamente desde los gobiernos que vos mencionás, aún particularmente con todas las cuestiones que yo puedo resaltar del gobierno de Cambiemos, los resultados y los datos son objetivos y están a la vista, y en este gobierno es aún peor. Y lo que la cuestión de la grieta que comienza ya con el gobierno de Cristina, efectivamente es lo que hace que todo aquello que recién resaltábamos como virtudes de nuestro sistema democrático se hayan perdido, ¿no?, se hayan diluido. Hoy básicamente es mala palabra expresar el diálogo, expresar el acuerdo. Ahora está de moda decir que sos tibio, si sos moderado, cuando la verdad que el significado político que tiene ese tipo de posicionamientos es absolutamente lo contrario. Yo estoy convencida que justamente el camino más dificultoso, el camino mucho más comprometido es aquel que te lleva a sentarte con el otro, a tratar de llegar a ponerte de acuerdo. Eso no implica que estés 100% de acuerdo en todo, pero creo que es el producto que nos deja uno de los peores males que vivimos en estos últimos 20 años en la Argentina, que tiene que ver con la cuestión de la grieta. Y no porque no haya pasado esto en otras etapas de la historia argentina, peronismo, antiperonismo, pero de la forma en que se manifiesta, quizás por otras, que no nos vamos a poner a discutir acá, pero a mí se me viene a la cabeza otros fenómenos sociales, como son los medios de comunicación, las redes sociales, el Big Data, etcétera, pueden ser que impacten aún de una manera más perjudicial para nuestro sistema político. Pero yo lo veo desde ese lugar, ¿no?
Diputada, ¿cómo le va? Laura Zarra la saluda. ¿Cómo andás, Laura? ¿Cómo bien, estás? Compartiendo lo que usted dice en materia de, bueno, la necesidad de buscar los diálogos y también en la cuestión de estar pendiente o reconocer las deudas que tenemos para con la democracia y tratar de saldarlas. Quería preguntarle sobre, la actividad hoy por hoy en el Congreso de la Nación, ¿no? Una actividad que hoy está un poquito cada vez más desfalleciente, tal cual. Usted avisora de que más allá del juicio político que se está llevando adelante en la comisión correspondiente aquí en la Cámara Baja, ¿usted avisora que puede haber alguna otra iniciativa que lleve a los legisladores justamente a lo que estuvieron haciendo en el último tiempo, tratar de llegar a acuerdos para ir al recinto con temas consensuados? Mira, a mí una de las cosas que más me preocupa sobre el trabajo legislativo hoy es la falta de canales institucionales de diálogo, ¿sí? Eso no quiere decir que diputados y diputadas entre oficialismo y oposición no nos hablemos, ni tengamos un buen trato, y dejo las cuestiones personales de lado. Eso ocurre, nos encontramos en los pasillos, nos podemos mensajear por un WhatsApp, pero no hay canales institucionales donde sentarse a trabajar una agenda mínimamente consensuada. Y la verdad que yo trato constantemente de no perder mi optimismo porque creo fervientemente en el rol que tiene el Congreso en nuestro sistema democrático y en el rol que tiene el Congreso para dar los debates parlamentarios, ¿no? De muchos temas que aquejan a la Argentina, que son tremendamente complejos, porque cuando hablamos de bajar la inflación no es fácil, es muy complejo. Cuando hablamos de cómo fomentamos empleo registrado, no es para nada fácil, es tremendamente complejo. Cuando hablamos de cómo mejoramos la educación, lo mismo. Entonces, yo no encuentro otro resorte institucional mejor que el Congreso para llevar eso adelante. Pero lo cierto es que el escenario está muy complicado. Yo creo que a esto que hablábamos hace un ratito de la cuestión de la grieta, incluso se va profundizando porque es algo que comienza a penetrar en las dos grandes coaliciones políticas que tiene la Argentina, y mucho de lo que pasa hoy en el Congreso tiene que ver con ese problema que tiene el gobierno y que arrastra el gobierno desde hace 2 años o 1 año por lo menos, que tiene que ver con la división interna que tiene y la imposibilidad que le genera de llevar adelante una agenda de gobierno en los distintos planos, y eso claramente afecta al funcionamiento del Congreso. En el tipo de sistema que nosotros tenemos, el tipo de dinámica que tenemos en el Congreso, es el oficialismo el encargado de llevar adelante la agenda parlamentaria. Y ustedes fíjense que nosotros tuvimos un presidente de la Nación que vino a inaugurar el inicio del periodo ordinario, que no impulsó ni envió ningún proyecto a ninguna de las dos cámaras. Es cierto eso, la verdad. Eso es... Lo único que ha mandado es decretos de necesidad y urgencia. Exactamente, entonces, simplemente ese dato muestra la dificultad que tiene el Congreso de impulsar, que tiene el gobierno de impulsar iniciativas. El presidente... Yo escribí una nota hace un tiempo que dice: el presidente no tiene quien le escriba las leyes, porque efectivamente no tiene el presidente proyectos propios para impulsar, y esto es para impulsar en el Congreso, y esto es por la pérdida del poder de deslegitimación que tiene no solamente su gobierno, sino adentro de su coalición política. Eso no ocurre. Tampoco ocurre que los diputados del oficialismo puedan impulsar propuestas, porque esa es otra de las alternativas. Que sean los diputados oficialistas, la verdad es que nos vienen con una agenda que está centrada en el juicio político, que para mí, y lo vengo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo, es cada vez más vergonzoso el proceso de juicio político que se está dando en la Cámara de Diputados, o con proyectos que, más allá de la buena voluntad que tengan
diputados como Germán Martínez para eliminar las AS o para hacer supuestamente un sistema más transparente, perjudicar lo único hoy que está generando empleo en la Argentina, que es el sector del emprendedurismo o el sector de las pymes. Entonces, la verdad es que no se entiende lo que quiere hacer el oficialismo y da mucha impotencia y da mucha bronca, porque la fácil es decir, ay, la oposición no quiere sesionar. La verdad es que no es así. Nosotros hemos estado en la apertura de sesiones, cuando vino el jefe de gabinete, en la sesión por lavados de activos, que era un proyecto que quería el oficialismo. Vamos a las comisiones que convocan. Es más, el grueso de la agenda de las comisiones que se desarrolla hoy en la Cámara de Diputados tienen que ver con el impulso de comisiones que están presididas por la oposición. Hablamos del tema, de los problemas que generan la alta litigiosidad en las empresas por los juicios laborales. ¿Quién lo impulsa? La oposición. Hablamos del tema de los problemas que generan y que tienen las tarjetas de créditos con las estaciones de servicio, por las dificultades que se generan en los pagos, por los problemas que trae la inflación. ¿Quién lo genera? La oposición. Queremos hablar del tema tributario. El diputado Martín Tetaz abre su comisión para generar un debate. Esas son las cuestiones que nosotros, y ni que hablar de los temas, de los proyectos que presentamos, pero el oficialismo, por supuesto, consecuentemente nos cierra las comisiones a donde debatirlas. Con lo cual, yo creo que es vergonzoso lo que está sucediendo, porque no quiere decir que en otras épocas, en años electorales, el Congreso no merme su dinámica y su actividad. Es un larguísimo debate que todos nos tenemos que hacer cargo. Ahora, lo que está ocurriendo ahora, que no haya actividad en las comisiones y que solamente se dediquen a seguir insistiendo con un juicio político que está terminado, porque la verdad que nada tiene que seguir haciendo ese juicio político en la Cámara de Diputados, a mí la verdad me llama no solamente a la reflexión, sino a pedirle por favor al oficialismo que la termine, digamos, con esta línea de trabajo, porque son muchos los problemas que tenemos en la Argentina. Y la verdad que podríamos aprovechar este espacio y este tiempo para otra cosa. Diputada, ¿cómo le va? Marcos Giorgetti. Justamente le iba a preguntar... ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Le iba a preguntar justamente por la Comisión de Juicio Político. No integra el cuerpo, pero ayer la vimos presente. La solemos ver en las reuniones de comisión que está llevando adelante la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué va y qué reflexión le merecen las jornadas hasta este momento? Un poco ya adelantó recién lo que opina, pero le repregunto. Bueno, yo creo que la herramienta de juicio político es una herramienta sagrada en nuestro sistema normativo y en nuestro sistema institucional, y creo que cuando se abre una instancia de juicio político es extremadamente grave, con lo cual es importante estar ahí y no dejar la silla vacía y en la medida de lo posible dar ese debate. Tengo que decirles de todas maneras que a mí me parece que es muy débil el proceso que están llevando adelante, además de improlijo o improcedente o en ciertos tramos hasta irregular. Y quiero dejar salvada la actuación de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que la verdad que trata de hacer lo posible para llevar adelante un proceso ordenado. Pero creo que así todo, con su buena voluntad, no lo está logrando. El proceso de juicio político hoy, desde mi punto de vista, está terminado porque lo que lo motivó al proceso de juicio político está terminado. Y ustedes se acuerdan, esto comienza cuando el presidente de la Nación es el que impulsa el pedido de juicio político. Y lo hace desde mi punto de vista por dos motivos. El primero es porque tiene que congraciarse con la vicepresidenta de la Nación para poder atacar a la Corte Suprema y con eso a todo el Poder Judicial, porque no hay que olvidarse que se está cuestionando a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia. No es un juicio político a un miembro, es a todos. Y eso verdaderamente lo que el efecto que genera es deslegitimar a todo el Poder Judicial.
ese es el primer objetivo que desde mi punto de vista tiene el presidente, y el segundo es también el no, digamos, el rechazar lo que la Corte le dijo al gobierno nacional que haga, que es devolverle los fondos de la coparticipación a los porteños y a las porteñas, que se lo había sacado el presidente para dárselo al gobernador Kicillof y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que parece que no hicieron nada respecto al tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Entonces esos dos motivos fueron para mí los que finalmente hacen decidir al presidente a que impulse el pedido de juicio político. Y en el medio lo que estaba en juego era la posible precandidatura para la reelección del presidente de la Nación. Bueno, el presidente dijo que no iba a ser candidato o precandidato, con lo cual ya está, terminemos con esta novela, con este falso pedido de juicio político, porque vuelvo a decir, lo que se afecta en definitiva es a todo un sistema, a todo un poder que es el Poder Judicial, se afecta el mal uso de la herramienta de juicio político, y la verdad que se usan temas para impulsar el juicio político que sí son importantes. Y lo traigo acá porque me parece que abre la puerta para debates muchísimo más profundos. Fíjense que nosotros una de las causas del juicio político es sobre la obra social del Poder Judicial. La verdad que los informes de auditoría, que estaban mucho antes que inicie este proceso de juicio político, es decir, se podría haber actuado aún sin el proceso de juicio político, muestran no solo la gravedad de cómo está la obra social del Poder Judicial, sino cómo están muchas obras sociales de la Argentina. Y este es el debate que tenemos que dar. ¿Cuál es la situación, la falta de transparencia, las cajas millonarias, los problemas con las prestaciones que tienen muchas obras sociales del país, sobre todo las de algunas provincias? IOMA de la provincia de Buenos Aires es vergonzante. Si uno va a Santiago del Estero, no puede ver ni siquiera un balance de gestión de la obra social de la provincia de Santiago del Estero. Ni siquiera pedir un acceso a la información pública porque no existe. Entonces, esos son los problemas a los cuales nosotros nos tenemos que dedicar, a cómo mejoramos el servicio que brindan las obras sociales en la Argentina, y no estar simplemente con motivaciones políticas electoralistas o de un partido político, de una facción política, discutiendo estas cuestiones en la Comisión de Juicio Político. O, por ejemplo, la cuestión de la coparticipación. Le pedimos al presidente de la Nación que le devuelva los fondos a los porteños y las porteñas, independientemente del pedido de juicio político que está transcurriendo. Entonces, la discusión está, nosotros tenemos que ir a tratar de que este proceso sea lo menos, que no sea irregular, entonces tratamos todo el tiempo de cuidar eso y dejar asentada nuestra posición. Además, quiero decir, desde Evolución Radical, nosotros adentro de Juntos por el Cambio hemos perdido nuestra postura. Nosotros creíamos que solamente en la primera parte de la etapa acusatoria teníamos que estar, que en esta segunda etapa no. Pues bien, la mayoría de Juntos por el Cambio decide que es mejor no dejar la silla vacía, ahí estamos. Diputada, le iba a preguntar justamente eso, si evaluaban, en esto que usted decía que está terminado para ustedes el proceso, si evaluaban reconsiderar esta cuestión de dejar de ir a las reuniones, todo eso sigue, la votación interna sigue de la misma manera. No, efectivamente, creo que Juntos por el Cambio tenemos que volver a discutir esto, es algo que nosotros queremos volver a poner sobre la mesa, porque nos parece realmente que es no nos lleva a ningún lado este pedido de juicio político. Lo único que se hace es aplicar el número. Es cierto que el Frente de Todos se maneja ordenadamente, semana tras semana tiene a sus 16 diputados sentados, sigue insistiendo en cada uno de los temas. Vuelvo a rescatar las buenas intenciones que tiene la presidenta de la comisión de que sea un trámite ordenado, pero la verdad que lamentablemente está a la vista que eso efectivamente no sale, y también está a la vista que si solamente discutimos sobre juicio político va a ser completamente imposible. Ustedes fíjense los diputados que están en la Comisión de Juicio Político y podrían estar en otras comisiones, como la Comisión de Legislación del Trabajo, por ejemplo, como la Comisión de Justicia. Presiden comisiones que son súper importantes para las discusiones que tenemos que dar, pero bueno, lamentablemente
están enroscados en esta cuestión del juicio político. Podríamos ya terminarlo, me parece a mí. Ahora, Dolores, se viene en lo que es esta última parte del juicio político, cuando finalice esta semana o la próxima semana ya el caso puntualmente de la obra social, se viene el tema de la coparticipación. La situación, la discusión, la pelea entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación. Ahí va a haber, más allá de los cuestionamientos a la Corte, va a haber un cuestionamiento a el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En ese momento, Juntos por el Cambio, el PRO, Evolución Radical, van a pedir la presencia de hacer algunas citaciones puntuales a partir de la defensa que se pueda hacer desde la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que pasó, digo puntualmente, más allá de lo que pida los testigos que pida el Frente de Todos. Juntos por el Cambio va a pedir algunas invitaciones aquí a la comisión. Mira, yo creo, Fernando, que en primer lugar, como dije recién, es importante que reevaluemos cómo vamos a seguir en esta comisión. Eso en primer lugar. En caso de que efectivamente esto siga avanzando como hasta ahora y que desde Juntos por el Cambio sigamos participando de la comisión, yo no descarto que nosotros reevaluemos absolutamente nada. O sea, constantemente nosotros estamos pensando en qué pruebas informativas o testimoniales, en este caso, como vos bien mencionás, podríamos traer al marco de la comisión. Lo cierto es que depende del oficialismo, porque nosotros no tenemos el número. Ellos siempre nos aplican el 16 a 15, con lo cual siempre va a depender de ellos. Cuando fue todo este proceso, por ejemplo, nosotros hemos pedido que vengan los gobernadores y sin embargo los gobernadores no vienen, o sea, que eran también supuestamente los impulsores de toda esta validación del pedido de juicio político del presidente y no están sentados acá en el proceso. Con lo cual todo sigue siempre dependiendo de ese número. Nosotros evaluamos todo y tratamos, como te digo, de que en todo caso sea para aportar, para tratar de que no sea irregular el proceso y de serlo, dejar asentado esas observaciones y en todo caso, si alguien tiene que venir a sentarse en la Ciudad de Buenos Aires, bienvenido será. Diputada Laura Serra, ¿cómo le va? Pregunta porque cuando se inició el proceso de juicio político, la Cámara de Diputados, ustedes manifestaron ya de entrada que estaban en contra y evidentemente el dictamen va a ir en ese sentido, el dictamen de Juntos por el Cambio de la oposición. Ahora, yo que estoy asistiendo a todas las audiencias y escucho, también me resultó muy interesante, conocer algunos aspectos de la Corte Suprema que de alguna manera no se conocían o que se mantenían entre cuatro paredes, ¿no? Siendo un organismo colegiado bastante hermético. Y que a partir de las voces de algunos empleados, funcionarios, magistrados, uno puede conocer que no, o por lo menos no todo en la Corte Suprema es tan impoluto. Creo que ningún organismo lo es, pero tampoco lo es la Corte Suprema, ¿no? Lo que yo quería preguntarle es, por ejemplo, a partir de lo que se está investigando con respecto a la obra social del Poder Judicial. Usted dice, ok, hay irregularidades, pero esas mismas irregularidades se le podría achacar a otras obras sociales. Estoy de acuerdo. Ahora, en este caso puntual, estamos hablando nada más ni nada menos que de la Corte Suprema, que tiene a su cargo la obra social, o por lo menos, lo que dice el estatuto es que debiera ejercer algún mecanismo de control o de supervisión, y que en este caso ha habido irregularidades bastante gruesas, ¿no? De acuerdo a los informes de auditoría y de acuerdo a los peritos que han participado en esa auditoría. Pregunto, el hecho de que irregularidades hay en todas las obras sociales, ¿eso exime a la Corte Suprema, a los jueces de la Corte Suprema, de ser investigados por estas irregularidades o supuestas irregularidades? Y segundo, ¿cree que eventualmente esas irregularidades
pueden constituir mal desempeño de las funciones? Mira, es muy importante tu pregunta, Laura, porque efectivamente una cosa no quita la otra, ¿verdad? Es decir, que uno pueda identificar esas irregularidades no quita que nosotros tengamos serias críticas sobre cómo se origina el pedido de juicio político, cuáles son las motivaciones que llevan ese pedido de juicio político e incluso de qué manera se lleva adelante con esta serie de, si querés, irregularidades que te voy manifestando. Entonces, no quiere decir que a mí me parezca que no pasa nada en la obra social del Poder Judicial o que a mí me parezca que la Corte Suprema de Justicia o Maqueda o Lorenzetti en su momento no tengan responsabilidades. Por supuesto. Entonces, lo que estoy diciendo es, esto abre la puerta a que nosotros tengamos que poner una lupa muy importante sobre las responsabilidades de las obras sociales que son manejadas por los poderes del Estado, y no es la única, en el Congreso de la Nación también hay una obra social, es cierto, por las provincias. Que también hubo muchos problemas. Muchos problemas y muchas irregularidades. Que también hubo irregularidades, estuvo intervenida. Entonces, yo no es, por eso digo, quiero que quede claro que sobre las cuestiones de fondo que se están trabajando en el proceso del juicio político, hay que poner una lupa y hay que dar una discusión seria y muy responsable sobre todo. Nadie puede mirar para otro lado, ¿sí? Ahora, los motivos que llevaron al Frente de Todos a sentarse en el juicio político son otros, y a eso es lo que nosotros apuntamos con nuestra disidencia y nuestro apartamiento de ese camino. Pero no quita que no estemos ni mirando la obra social del Poder Judicial, ni lo que sucede ahí, ni las responsabilidades, y aplicaremos y los mecanismos y los resortes que tenemos para llevar adelante esos procesos. La verdad que no estamos para nada mirando para otro lado. Lo que no puedo yo es ir a validar este proceso específico de juicio político. Dolores, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Dolores Martínez, diputada nacional por Evolución Radical, por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Bueno, cambiamos de tema y hablando de proyectos, hablando de iniciativas, hablando de agenda en definitiva, ¿no? Agenda que tiene que ver con la actividad en el Parlamento Nacional, un poco la agenda que también miran de oficialistas y opositores cuando tratan de poner ya una fecha del 17 de mayo para ver si pueden sesionar, pero lo cierto es que van buscando los temas, van buscando qué temas pueden ser que conformen esa agenda de trabajo para llevar al recinto de la Cámara de Diputados. Marcos, hablamos de proyectos. Así es. Hace muy poquitos días, semanas, tuvimos como una de las noticias más impactantes y centrales, si se quiere, de la agenda mediática pública y política, también, ¿por qué no?, el tema de los robos en los colectivos a raíz de lo que pasó en La Matanza, y que terminó ese evento con una manifestación en donde se agredió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, una imagen muy pocas veces vista de un dirigente político en funciones agredido, en este caso en la provincia de Buenos Aires. El tema del transporte y la seguridad del transporte fue central durante muchos días, y en el Congreso, en la Cámara de Diputados, aparece un proyecto, en este caso desde la oposición, el diputado Pedro Galimberti de la UCR de Entre Ríos, por el tema de la inseguridad en el transporte público. ¿Cuál es el objeto de este proyecto de agravamiento para homicidio y robo en transporte? Brindar un espacio de mayor seguridad ante hechos delictivos producidos o provocados en ámbitos referidos al servicio de transporte público de pasajeros, y lo que hace es establecer la condena perpetua para los casos de homicidios que sean causados a todo personal del servicio de transporte público de pasajeros. Ahora vamos a estar repasando los dos artículos que tiene, pero este es el objetivo central. Se incorpora un inciso en el artículo 80 del Código Penal de la Nación, la ley 11.179, de la siguiente manera. Inciso 13. A un personal del transporte público de pasajeros, que el artículo dice agravamientos en causales de homicidio,
cuando se diera a un personal del transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades que se encontrara en ejercicio de sus funciones en una unidad. Es decir, cuando el hecho delictivo, en este caso el homicidio, se da hacia un personal del servicio de transporte que está en funciones en ese momento. No que está viajando o es pasajero, sino que está en ejercicio de sus funciones. En este caso puntual, lo mismo es lo que pasó en este caso puntual. En La Matanza, un chofer que estaba conduciendo un colectivo, lo abordaron y lo asesinaron adentro mientras prestaba servicio. En ese caso se considera un agravante este tema y pasa directamente a cadena perpetua como posibilidad de pena. Y en el segundo artículo del proyecto, del mismo modo, misma modificación, pero en este caso el artículo 167, se pone como agravante el delito, es decir, no ya el homicidio, sino al delito en sí de robar, si comete el delito en unidades de servicio de transporte público de pasajeros en cualquiera de sus modalidades, es decir, si robo o hurto en este caso colectivo, pero amplía a todos los servicios de transporte público de pasajeros, subte, tren. Y ahí incorporaría también cualquier delito contra los pasajeros. Porque el primer artículo habla solo del chofer, en caso de muerte, pero también puede ocurrir la muerte de un pasajero. Sí, en este caso el homicidio es para el chofer. Para el chofer. Sí, pero aquí en el robo también incluye a todo el colectivo. A todos los pasajeros. Sí. Chofer y pasajeros, bárbaro. Lo que se aplica es el artículo 167, es decir, se eleva la pena y puede ser de 3 a 10 años. El agravamiento puede llevar hasta 10 años si se roba en un transporte de pasajeros. Los fundamentos que tiene el proyecto: se pretende dotar de mayor seguridad a estas fuerzas de trabajo cruciales para el desarrollo de las actividades diarias de todos los ciudadanos. Seguimos, porque da algunos argumentos más. En una encuesta realizada en 2017, da como fundamento, en las estaciones de Retiro 11 y Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las tres, que son las de mayor densidad y tránsito, un 64% de los pasajeros dijo sentirse inseguro en los transportes. Esta propuesta no implica escatimar los esfuerzos en reforzar otras medidas de seguridad, da cuenta del tema de las cámaras en las unidades, que también fue parte del debate y de la discusión cuando hace pocas semanas tuvimos que lamentar el asesinato de este chofer en una línea de colectivos de la provincia de Buenos Aires, en el municipio de La Matanza. Así que es curioso que haya sido un diputado que no representa a la provincia de Buenos Aires, sino a la provincia de Entre Ríos, pero en este caso es un diputado de la Nación, representa a todo el pueblo de la Nación, más allá de la provincia por la cual es elegido, y presenta esta alternativa para discutir e intentar influir en bajar los números de delito en los transportes pasajeros a través del agravamiento de las penas para los que los cometan. Bueno, gracias Marcos. Este debate, este proyecto que seguramente ya habrá sido girado a las comisiones respectivas, a las comisiones que tienen que empezar a trabajar estos temas, y esto también lo que muestra que hay agenda por parte de los legisladores a partir de propuestas o a partir de diferentes proyectos o aquellos proyectos que están todavía pendientes. Hay una agenda en la cual se puede ir trabajando y se puede ir avanzando. En principio, cuando decimos se piensa en estas discusiones que se dan por estas horas en algunas comisiones, como por ejemplo en la Comisión de Discapacidad o en la Comisión de Salud o en la Comisión de Cultura, con esos proyectos que tienen obviamente un gran acuerdo y consenso. Sí. Prácticamente los dictámenes en esas comisiones se aprueban prácticamente por unanimidad, porque hay una fuerte discusión no solo entre los legisladores nacionales, sino también hay una discusión con la comunidad, que es en definitiva en muchos casos quienes impulsan algunas de estas iniciativas. Y ese consenso se puede trasladar a
el recinto de la Cámara de Diputados. Eso esperan el oficialismo, eso espera la oposición, pero en el medio también hay otras iniciativas como esta que vos traes, Marco. Sí, en principio uno podría entender que lo que ha desatado los últimos eventos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, se ha movido también el oficialismo en materia de intentar mostrar algo de gestión o respuesta a esta cuestión, así que podría recibir el acompañamiento del oficialismo este proyecto, pero bueno, requiere que se activen las comisiones, como recién decía la diputada Dolores Martínez, en este caso puntual. Ahora, me da la impresión, Marcos, y después que... siempre la discusión de estos proyectos es las escalas de las penas hasta dónde van los agravamientos. No, sí, más allá de los proyectos legislativos, lo cierto es que después de los episodios, los sucesos que sucedieron justamente en La Matanza, que es donde ocurrieron estos homicidios, los colectiveros todavía están muy alterados porque, según lo que ellos denuncian, no hubo ninguna medida de todas las que han pedido que se haya instrumentado. Ha pasado ya un mes del crimen del colectivero que desató todo este episodio con el ministro de Seguridad, Berni, y bueno, y generó toda esta conmoción tanto en el AMBA como bueno, en el gobierno nacional, pero lo cierto es que poco y nada se ha hecho, ¿no? Entonces, nada, son estas cuestiones que da la impresión de que no importa la tragedia, ¿no? Hay veces que los gobernantes no reaccionan ante la situación. Y todos los dardos están apuntando justamente al intendente de La Matanza, a Espinosa, que es donde justamente están ocurriendo estos delitos contra los colectiveros, o buena parte de ellos. No, bueno, la reacción que tuvieron los colectiveros tiene que ver con que ya hubo otros hechos similares. Y ha pasado el tiempo y seguramente hubo promesas de cambios y de dar mayor seguridad, pero la seguridad no llegó. No, tuvimos esas escenas muy repentinas en los días posteriores donde se mostraba a fuerzas federales actuando justamente en La Matanza, haciendo algunas requisas en los colectivos que después fueron cuestionadas. Sí, que también fueron muy cuestionadas. Fueron muy cuestionadas y después ya el tema se diluyó y no tuvimos más... Es más, hasta los agresores, los supuestos agresores que fueron apresados, fueron liberados esta semana, hace pocos días. Con lo cual, ni siquiera hay sospechosos que estén detenidos. O sea, la verdad, la nada misma. Claro. ¿No? Esto hay que ponerlo blanco sobre negro, porque un hecho tan importante, tan conmocionante como fue el crimen del colectivero, que no fue por ese crimen, sino por la sucesión de crímenes que vienen aconteciendo por el flagelo de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, de la que Kicillof hasta ahora no dijo nada, ¿no? O poco y nada. Bueno, no ha habido reacción oficial realmente importante, ¿no? Bueno, está bien las iniciativas legislativas, pero como vos decías, Marcos, digamos... Pero tienen otros las comisiones... tiempos. Las iniciativas legislativas llevan, hasta que se implementen, llevan otros tiempos. Claro, hasta que si el Congreso decide la próxima semana empezar a tratar este proyecto del diputado Galimberti, mientras la comisión lleva un tiempo de discusión en la comisión, con especialistas, la discusión interna de los bloques. Es una discusión tampoco, digamos, no ataca, pretende, o con la coerción del agravamiento de la pena, intentar influir en que bajen las estadísticas de seguridad, pero tampoco esto es una herramienta que vaya a atacar directo el problema. No. Eso pasa por los ejecutivos, por quien maneja la fuerza de seguridad. En este caso, las fuerzas de seguridad para este tipo de delitos están en poder de las provincias, así que corresponde al Ejecutivo Provincial la respuesta ante estos motivos de inseguridad, que fue lo que reclamaban los colectiveros me parece que hay varias medidas que tendrán que tomar, que hay que adoptar. Las medidas de los ejecutivos nacional, provincial y municipal también son las que se pueden implementar más rápido. Porque a lo mejor mejorar la luminosidad de los lugares donde están las paradas de los colectivos, a lo mejor se puede resolver rápidamente. Aunque tampoco todos los delitos son de noche. No. A veces no pasa solamente por eso.
hay varios motivos. Y además está el tema de la implementación de medidas. Lo que tiene que ver con los ejecutivos, lo que tiene que ver con la justicia. Ya pasó un mes, todavía no se sabe si hay un sospechoso. Los que estaban detenidos, que supuestamente parecía que podían ser los autores de ese delito, finalmente para la justicia no son. Uno desde el primer momento parecía estar muy flojo de papeles, la acusación sobre uno de los sospechosos. Y por el los otro famosos lado, perejiles, ¿no? Sí, Eso claro. de que intenta mostrar la policía como para intentar exhibir que hacen algo y que, bueno, la nada misma, Claro. ¿no? Y lo que muestra también, ¿no? El hecho de que en ciertos lugares del conurbano hay tierras liberadas. Claro. Bueno, pero lo importante y la tarea del legislador es también presentar propuestas. Si en este caso la propuesta de Galimberti, bienvenido sea, tendrá que discutirse en el Congreso, tendrá que ver si se puede mejorar, si se puede aprobar y si en definitiva es una herramienta también para la justicia, para tratar de cambiar esta situación. Nos vamos. Dale. Laura, gracias. Marcos, gracias. Hasta la semana que viene. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener como siempre la mejor información de lo que pasa por aquí por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis, gracias, nos reencontramos.